La alianza giró sobre la mesa. Una vuelta, dos, tres, hasta detenerse frente a Tiago. El restaurante entero quedó en silencio. Nadie entendía por qué Amara acababa de quitarse el anillo. Nadie, excepto ella. Frente a sus ojos, Tiago sostenía la mano de otra mujer. No intentaba esconderse, ni siquiera parecía avergonzado. Amara no hizo nada, solo lo miró, como se mira a un desconocido. Tiago esperó un grito, una bofetada, un escándalo. Amara hizo algo peor. Le dedicó una leve sonrisa, la clase de sonrisa que aparece cuando ya no queda nada por salvar. Tomó su bolso, se dio la vuelta, caminó hacia la salida. Amara... Fue la primera vez que Tiago pronunció su nombre esa noche. Ella no respondió, no se detuvo, no volvió la cabeza. Tiago tampoco fue detrás de ella. Miró la alianza, la empujó con la punta de un dedo y volvió a tomar la mano de la otra mujer. Creyó que había ganado. No podía imaginar que acababa de tomar la última decisión sobre la que tendría control. Años después, un encuentro inesperado lo obligaría a enfrentar una verdad que nadie le había contado. Y ese día entendería que hay errores que no destruyen una relación. Destruyen todos los años que podrían haber existido después. Pero para entender por qué Amara salió de ese restaurante sin derramar una lágrima, hay que volver al principio, porque esa historia no terminó esa noche. Apenas empezaba. 7 años antes. Una ciudad pequeña, un edificio de 3 pisos. Amara vivía sola, diseñadora gráfica, freelance, sin horarios fijos, sola pero no infeliz. Tiago llegó a su vida por accidente. Literalmente. Chocó su bicicleta contra el auto de ella en un semáforo, un rayón pequeño en la puerta, suficiente para que ambos se rieran como tontos en medio de la calle. Él se disculpó 3 veces. Ella le dijo que no importaba. Intercambiaron números por si aparecía algún daño. Nunca apareció ningún daño, solo mensajes. Cada día más largos, más cercanos. Tiago era ingeniero civil, sentido del humor fácil, sabía escuchar. Y tenía algo que Amara no había encontrado antes, curiosidad genuina por su vida. No fingía interés. Lo sentía de verdad. Al 3er mes, ya no se imaginaban las semanas sin verse. Al 6º, Tiago dejaba ropa en el closet de Amara. Un cepillo de dientes en el baño. Costumbres que se instalan sin pedir permiso. Amara solía decirle a sus amigas, con él todo es fácil. No exagero. De verdad es fácil. Y lo era. Nadie sabía que el reloj ya había empezado a correr. Se casaron 2 años después. Boda pequeña. Jardín prestado. Todo sencillo. Todo sincero. En su discurso, Tiago dijo algo que Amara jamás olvidaría. Prometo no ser perfecto. Prometo equivocarme. Pero prometo elegirte cada mañana, incluso los días difíciles. Amara lloró. Su padre también. Su madre repitió 3 veces. Este sí es bueno, hija. Este sí se queda. Los primeros años fueron simples, reales. Un departamento pequeño. Un balcón para 2 sillas. Ahí desayunaban cada domingo. Ahí hablaban de sus planes. Un negocio propio para Amara. Un ascenso para Tiago. Un viaje a la costa que siempre postergaban. Eran felices, no de manera perfecta, de manera real. Discusiones pequeñas por platos sin lavar. Risas después. Silencios cómodos mientras cada uno trabajaba en lo suyo. Nadie hubiera dicho que ese matrimonio terminaría mal, ni siquiera ellos. Pero las historias no se rompen de golpe, se rompen despacio, casi sin ruido. El primer cambio fue casi invisible. Tiago empezó a llegar 15 minutos tarde, después 30, después 1 hora. Reunión larga, tráfico, problemas con un proveedor. Amara le creía. ¿Por qué no le creería? El segundo cambio fue el teléfono. Antes lo dejaba en cualquier lugar. Ahora lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Un día, sin razón aparente, revisó 2 veces el mensaje antes de guardarlo. Amara no le dio importancia, todavía. Tiago dejó de contarle los detalles pequeños de su día. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Solo bien? Cansado, nada más. Amara no insistía. Pensaba que todos tenemos días así.
Lo que no sabía, esos días así ya eran la nueva normalidad. Empezaron a cenar en silencio, un silencio que poco a poco se sintió más habitual que la conversación. Amara encendía la televisión para llenar ese vacío. Tiago revisaba el teléfono debajo de la mesa, pensando que ella no se daba cuenta. Ella se daba cuenta. Solo no sabía todavía qué hacer con eso. Una noche intentó recuperar la cercanía perdida. Cena favorita de Tiago, música suave, velas como en los primeros meses. ¿Qué celebramos?, preguntó él sorprendido. Nada, solo quería que cenáramos como antes. Tiago sonrió apenas un segundo. Algo en el ambiente seguía distante, como si él estuviera ahí solo con el cuerpo. Amara lo notó, y por primera vez se permitió sentir miedo, un miedo pequeño, como una gota fría en la nuca. El tercer cambio fue más difícil de ignorar. Empezó a revisar su ropa antes de salir. Perfume nuevo, una camisa que ella no recordaba haber comprado. ¿Es nueva? Sí, la compré para una presentación, dijo él sin mirarla a los ojos. Amara sonrió. Le creyó, otra vez, porque la confianza no se rompe con una mentira. Se rompe con muchas mentiras pequeñas. Empezaron las ausencias, cenas de trabajo que se alargaban, viajes cortos que antes no existían. Amara empezó a sentir algo que no sabía nombrar. Todavía no era sospecha. Era una especie de frío, pequeño, que se instala en el pecho sin avisar. Una noche, mientras Tiago dormía, su teléfono vibró. Amara miró. Un nombre en la pantalla. Renata. Podía ser cualquiera, pero el segundo mensaje la dejó inmóvil. Te extraño ya. No despertó a Tiago. No dijo nada. Guardó esa frase como quien guarda una piedra afilada en el bolsillo, sabiendo que en algún momento cortaría algo. Renata había entrado en la vida de Tiago meses atrás, de una forma tan común que nadie hubiera sospechado. Diseñadora de interiores. La contrataron para renovar las oficinas de la constructora. Al principio, solo palabras de trabajo. Pero las conversaciones empezaron a alargarse más de lo necesario. Un café después de una reunión. Un mensaje para confirmar un detalle ya confirmado. Una risa que se sentía distinta a las risas normales de oficina. Tiago no buscó esa conexión de forma consciente. Al menos eso se repetía cada vez que la culpa aparecía. Pero tampoco hizo nada para detenerla. Esa fue su primera decisión equivocada. No la traición en sí, sino el momento exacto en que decidió no poner un límite, cuando todavía era fácil. Amara empezó a observar. No revisaba su teléfono, no lo perseguía, solo miraba. La sonrisa al leer un mensaje, el teléfono guardado rápido, las preguntas que evitaba, todo apuntaba al mismo lugar. Pero necesitaba algo más que sospechas, necesitaba certeza. Esa tarde Amara llamó. Él no atendió. Cuando contestó, sonaba agitado. ¿Dónde estás? En una reunión. Colgó rápido. 30 segundos después, un mensaje. Perdón, entré a una reunión. Nada más. Amara leyó el mensaje 2 veces. Algo no encajaba. Un viernes, Tiago dijo que tenía una cena de trabajo en un restaurante del centro. Amara le deseó buena suerte. Lo besó en la mejilla. En cuanto la puerta se cerró, llamó a Julia. Necesito que me acompañes a un lugar. ¿A dónde? A comprobar algo que ya sé, pero que todavía no quiero creer. Julia no hizo preguntas. Solo tomó las llaves de su auto. Llegaron 20 minutos después. Mesa discreta, cerca de la entrada. Ahí estaba Tiago, con una mujer que reía demasiado fuerte para ser una colega cualquiera. Una mano sobre la mesa, demasiado cerca de la de él. El aire se volvió más pesado. Julia le apretó la mano por debajo de la mesa. ¿Quieres irte? No. ¿Segura? Necesito ver hasta dónde llega esto. Y lo vio. La mano de Tiago cubriendo la de Renata. La misma sonrisa que antes era solo de Amara. Un mechón de cabello acomodado detrás de la oreja, con una ternura que ella conocía perfectamente. Porque esa ternura alguna vez fue suya. No lloró. No sintió el impulso de gritar. Sintió una calma extraña. La calma de quien ya no tiene nada que perder.
Se puso de pie, caminó hacia la mesa, y frente a los ojos sorprendidos de Tiago, se quitó la alianza. La dejó girar sobre la mesa. Una vuelta, 2, 3, hasta detenerse frente a él. El resto ya lo conoces. Si alguna vez viviste algo parecido, cuéntanos en los comentarios cómo lo enfrentaste. A veces contar la historia ayuda a cerrar la herida. Amara no volvió a su departamento esa noche. Durmió en casa de Julia. Y al día siguiente tampoco volvió. Ni al siguiente. Envió un mensaje corto. «Voy a pasar por mis cosas el sábado. Por favor, no estés». Tiago respondió con llamadas. Amara no contestó ninguna. Con mensajes largos. Amara no los leyó completos. Una parte de ella todavía esperaba una explicación que tuviera sentido, pero sabía que ninguna explicación cambiaría lo que había visto. El sábado llegó con Julia y 2 cajas. No necesitaba más. Su ropa, sus documentos, una caja de madera con cartas antiguas, y algo más que todavía no le había dicho a nadie, ni siquiera a Julia. Notó un frasco en el baño. Perfume de mujer. No era suyo. No necesitó preguntar de quién era. Cerró la última caja. Miró el departamento por última vez, las paredes que pintaron un domingo lluvioso, el sillón de las películas, el balcón de los desayunos. Todo eso ahora pertenecía al pasado. Salió sin derramar una lágrima. No porque no doliera. Dolía muchísimo. Pero Amara había decidido algo. No permitiría que ese dolor la definiera. Los meses siguientes fueron lentos, dolorosos. Rentó un departamento pequeño en otro barrio. Trabajó el doble. No por ambición, por necesidad de mantenerse ocupada. Julia la visitaba cada semana. «¿Cómo estás? Viva». Eso ya es bastante para empezar. Hubo noches en las que viva era el único logro del día. Lo que Amara no le había contado a nadie era el motivo real de tanto silencio. Unas semanas después de dejar a Tiago, descubrió que estaba embarazada. Se sentó en el borde de la tina, con la prueba en la mano, casi 1 hora. No lloró de tristeza, tampoco de alegría. Lloró de algo más complicado, miedo, incertidumbre, certeza. Esta vida no la iba a compartir con Tiago, no en ese momento, tal vez nunca. Julia fue la primera en saberlo. Tienes que decirle. ¿Para qué? ¿Para que sienta que puede volver? Es su hijo también, Amara. Lo sé, y algún día lo sabrá. Pero hoy no. Hoy necesito construir algo mío, algo que él no pueda romper. Julia no insistió. Sabía que Amara ya había decidido. Buscó un médico de confianza. Empezó a leer sobre embarazos sola de madrugada. Cada síntoma nuevo traía al mismo tiempo ilusión y terror. Hubo noches frente al espejo, con la mano sobre el vientre. «Vas a estar bien. Yo me voy a encargar de que estés bien, aunque tenga que hacerlo sola». Tiago intentó comunicarse varias veces después de la separación. Amara respondió lo mínimo. Trámites, firmas, nada personal. Con el tiempo, los mensajes se hicieron menos frecuentes, hasta que un día dejaron de llegar. Los primeros meses de embarazo, sola, fueron los más duros de su vida. Trabajaba de día, lloraba de noche cuando nadie la veía, pero sin darse cuenta, empezaba a construir algo nuevo, una rutina propia. Nació una niña, la llamó Elena, como su abuela. Desde el primer día supo que esa niña sería su ancla y su motor al mismo tiempo. No fue fácil, ninguna madre soltera diría que lo es. Pero Amara tenía una determinación silenciosa. Aprendió a trabajar con la niña dormida sobre su pecho. Aprendió a reconocer cada tipo de llanto. Aprendió que el amor que sentía por Elena no dejaba espacio para el arrepentimiento. Julia se volvió una presencia constante. Comida los fines de semana sin que Amara la pidiera. «No tienes que hacer esto sola. Lo sé, y por eso te tengo a ti». Pero el peso diario era solo de ella, y lo cargó, mes tras mes, con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Hubo un mes en que casi todo se derrumbó. Un cliente grande canceló. El alquiler venció, y Elena, de 5 años, pasó 2 noches internada por una fiebre que no bajaba. Amara,
Sentada en el pasillo del hospital, sostuvo el teléfono en la mano. Buscó el número de Tiago. Lo dejó ahí, marcado, sin llamar. Guardó el teléfono. Encontró otra manera. Siempre encontraba otra manera. Los años pasaron. Amara convirtió su trabajo freelance en un pequeño estudio de diseño. Contrató a 2 personas. Después, a 4. Su nombre empezó a sonar en la ciudad. Elena creció rodeada de dibujos y clientes que la consentían con dulces. Amara nunca le habló mal de su padre. Tampoco mintió sobre su existencia. Solo esperó el momento correcto, un momento que se acercaba más rápido de lo que imaginaba. Del otro lado de la ciudad, la vida de Tiago seguía un camino distinto. Su relación con Renata duró poco más de un año. Lo que empezó intenso se apagó con la misma rapidez. Renata le dijo una frase que él nunca olvidaría. «Si me engañaste con ella para estar conmigo, ¿qué me asegura que no harás lo mismo conmigo con alguien más?» Tiago no tuvo respuesta. En el fondo sabía que tenía razón. Pasó un tiempo evitando cualquier relación seria. Llenaba sus fines de semana de actividades para no quedarse quieto, porque quedarse quieto significaba pensar, y pensar significaba llegar a Amara. Tuvo otras relaciones. Ninguna duró. Ninguna se sintió igual. Con el tiempo evitaba hablar del tema con sus amigos. Su carrera avanzó. Lo ascendieron. Después abrió su propia consultoría. Ganaba bien. Vivía cómodo. Pero había algo que el dinero no llenaba. Un vacío que aparecía en los momentos más inesperados. En una cena familiar. En una boda. En las noches silenciosas de un departamento demasiado ordenado. Se decía a sí mismo que estaba bien, que había tomado decisiones y tenía que vivir con ellas. Pero muy en el fondo, una pregunta empezaba a formarse. ¿Y si me equivoqué? Cada vez que aparecía, la apagaba rápido. Con trabajo, con distracciones, con silencio. No sabía que esa pregunta tendría algún día una respuesta mucho más dolorosa. Pasaron 9 años. Amara, con 37, dirigía uno de los estudios de diseño más reconocidos de la ciudad. Elena tenía 8 años. Curiosa, inteligente, con los ojos de su madre, y sin que nadie lo dijera en voz alta, algunos gestos que recordaban a alguien más. Amara había reconstruido su vida con paciencia. Amigos cercanos, negocio estable. Sobre todo, paz. No odiaba a Tiago. Con los años, el dolor se había vuelto cicatriz, y las cicatrices dejan de doler si uno aprende a vivir con ellas. ¿Alguna vez piensas en él?, le preguntó Julia una tarde. A veces, pero ya no de la misma manera, antes con rabia, después con tristeza, ahora casi con indiferencia. ¿Y si algún día aparece? Depende de por qué aparezca. Si es por Elena, no voy a impedirlo. Pero si aparece por mí, esa puerta ya está cerrada. Ninguna de las dos imaginaba que la respuesta llegaría antes de lo esperado. Tiago seguía trabajando en proyectos cada vez más grandes. Oficina propia, 12 personas a cargo. Desde afuera, una vida exitosa. Pero hay una diferencia entre una vida exitosa y una vida completa. Y esa diferencia se sentía cada noche, en un departamento vacío, sin nadie que preguntara cómo le había ido. Su asistente le entregó una carpeta con la propuesta de un nuevo estudio. Los recomendaron mucho. Dicen que son los mejores en branding corporativo. Tiago abrió la carpeta sin prestar atención, hasta que vio el nombre en la portada. Estudio Amara, diseño e identidad. Se quedó inmóvil. Podía ser coincidencia. Algo en su pecho le decía que no. Pidió a su asistente que agendara la reunión de todas formas. El día de la reunión llegó 15 minutos antes. Se sentó en la sala de espera. Logotipos, campañas, fotografías de eventos, y entre ellas, una que lo dejó sin aire. Amara, sonriendo, sosteniendo un premio de diseño. A su lado una niña con un vestido azul, sosteniendo un cartel. «Felicidades, mamá». Tiago no necesitó preguntar la edad. Hizo el cálculo mentalmente. El resultado lo golpeó como un puñetazo silencioso. «Tiago», ahí estaba Amara, 9 años después, mismo porte seguro, algo distinto en la mirada.
una fuerza que antes no tenía. Amara. No sabía que eras tú el cliente de la reunión. Yo tampoco sabía que este era tu estudio. Silencio incómodo. 9 años de historia sin resolver. Podemos hacer esto profesional, dijo Amara, si te sientes cómodo. Sí, claro. Pero Tiago no podía dejar de mirar aquella fotografía. Apenas logró concentrarse en la reunión. Su mente volvía a la niña. A esa edad que se repetía en su cabeza como un eco. Cuando todos salieron, se quedó unos segundos más. Amara, la niña de la fotografía, ¿es tu hija? Sí, es mi hija. ¿Qué edad tiene? El silencio más largo que había vivido en años. 8 años, Tiago. Casi 9. Los números se ordenaron en su mente con una claridad brutal. Amara. Ella es... No pudo terminar la pregunta. No necesitaba terminarla. Sí, es tuya también. El suelo se movió bajo sus pies. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque cuando lo descubrí tú ya habías elegido. Esa noche, frente a mí, sin dudarlo. Y yo no iba a traer a una hija al mundo para que fuera el hilo que te obligara a quedarte. Quería que, si algún día volvías, fuera porque realmente lo elegías. Tiago se quedó sin palabras. Todo lo que había construido en su cabeza, la idea de que el tiempo lo había resuelto todo, se derrumbó en segundos. Necesito verla. Necesito conocerla. Lo sé. Y no voy a impedírtelo. Pero esto no se trata de lo que tú necesitas ahora. Se trata de lo que sea mejor para ella. Con calma, con cuidado. Ella no tiene la culpa de nada. Tiago asintió, incapaz de decir más. Recordó la última vez que vio a Amara antes de ese día. Los papeles del divorcio firmados sin mirarse a los ojos. Pensó que esa era la última página. No sabía que, mientras firmaba, Amara ya cargaba la continuación completa de esa historia, una que él no merecería conocer hasta años después. Salió del estudio con una sensación nueva, no solo culpa, el peso completo de 9 años perdidos, 9 cumpleaños, 9 navidades, 9 cuentos antes de dormir que nunca había contado. Si crees que esta historia se parece a algo que viviste, quédate hasta el final. Lo más importante todavía no ha pasado. Los meses siguientes fueron un aprendizaje lento y doloroso. Amara permitió encuentros supervisados. Una tarde en el parque, un helado después de la escuela. El primer encuentro fue el más difícil. Tiago llegó con las manos sudando. Hola, me llamo Tiago. Ya sé quién eres. Mamá me contó de ti hace poco. ¿Y qué te contó? Que eras alguien importante en su vida hace mucho tiempo, y que ahora ibas a ser importante en la mía. Tiago sintió que la garganta se le cerraba. Espero poder ser eso, importante, de la manera correcta. ¿Sabes jugar fútbol? Un poco. Entonces vamos a ver qué tan poco. Y así, con esa simpleza que solo tienen los niños, comenzó una relación que tendría que construir desde cero. Elena hacía preguntas sin filtro. Mamá dice que tú y ella se conocieron por un accidente de bicicleta. ¿Es verdad? Sí. Choqué mi bicicleta contra su auto. ¿Y por qué ya no viven juntos? Porque cometí un error muy grande, Elena. Un error que lastimó mucho a tu mamá. ¿Qué tipo de error? El tipo que uno no puede deshacer. Solo puede intentar hacer las cosas mejor después. Mamá dice que todos cometemos errores. Lo importante es qué hacemos después. Esas palabras dichas por una niña de 8 años pesaron más que cualquier reproche. Con el tiempo, los encuentros se volvieron más frecuentes. Tiago aprendió el nombre del oso de peluche favorito de Elena, que le encantaba el amarillo, que quería ser veterinaria o astronauta según el día. Cada detalle era también un recordatorio de todo lo perdido. Una noche, después de llevar a Elena a casa, Amara lo invitó a un café. Gracias por la paciencia con todo esto. No lo hago por ti, lo hago por ella. Lo sé. Y lo respeto. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil, Tiago? No fue el embarazo sola. No fueron las noches sin dormir. Fue aceptar que la persona que prometió elegirme cada mañana ni siquiera se dio cuenta de que dejó de hacerlo. Tiago bajó la mirada. No tenía defensa. Era verdad. Aquella noche en el restaurante
No me dolió verte con otra mujer. Me dolió darme cuenta de que llevabas meses eligiendo alejarte de mí. Y yo ni siquiera lo vi venir. Lo siento. Sé que no alcanza, pero lo siento de verdad. Lo sé. Y por Elena. Voy a construir un espacio para que seas parte de su vida, pero eso no significa que volvamos a lo que fuimos. Esa parte ya terminó. Tiago asintió, entendiendo por primera vez el tamaño real de lo que había perdido. No solo a Amara, 9 años de una vida que pudo tener, y ninguna disculpa, por sincera que fuera, podía devolvérselo. Con el tiempo se volvió rutina. Tiago se esforzaba cada semana por ser una presencia constante, no para compensar el pasado, sino porque, por primera vez, entendía el valor real de estar presente. Aprendió a llegar temprano, a escuchar sin el teléfono en la mano. Aprendió tarde lo que Amara había intentado enseñarle desde el principio. El amor real se construye en los detalles pequeños, repetidos, día tras día. Una tarde, ayudando a Elena con una tarea sobre historias familiares. «Papá, ¿por qué tardaste tanto en conocerme?» Tiago dejó el lápiz sobre la mesa. «Porque tomé una decisión muy mala hace muchos años. Elegí algo equivocado, y esa elección me alejó de las personas que más me importaban. Tu mamá tomó la decisión correcta al protegerte de esa parte difícil de mi vida. ¿Y ahora? Ahora trato de hacer lo correcto todos los días, aunque sé que no puedo recuperar el tiempo perdido». Elena lo abrazó como perdonan los niños, sin condiciones, sin cálculos. Tiago cerró los ojos y sintió algo parecido a la paz, pero también el peso definitivo de su error, porque el amor de su hija no borraba los 9 años que ya no volverían. Esa es la verdad más dura de los errores grandes. No siempre destruyen todo. A veces dejan sobrevivir una parte, pero esa parte siempre carga la marca de lo que se perdió. Pasaron 2 años más. Elena cumplió 11. Tiago se convirtió en una presencia constante, aunque nunca volvería a ser lo que pudo haber sido. Amara siguió construyendo su vida. Su estudio se expandió a otra ciudad. Con el tiempo, conoció a alguien nuevo. Un hombre paciente, tranquilo, se llamaba Mateo, profesor de arquitectura. Desde el primer momento entendió que Amara y Elena venían juntas y las trató con el mismo respeto. No hubo prisa por forzar un vínculo. Con el tiempo, el respeto se transformó en cariño real, y ese cariño, construido despacio, terminó siendo más sólido que cualquier promesa apresurada. Un año antes de que Tiago volviera a aparecer con más fuerza en la vida de Elena, Mateo le hizo una pregunta que Amara no esperaba. «¿Por qué nunca hablas de su padre con ella, más allá de lo básico?» Amara se quedó en silencio. «Porque todavía no sé si eso le hace bien o le hace daño». «A ella no le va a hacer daño la verdad, Amara. Le va a hacer daño el silencio». Esa noche, por primera vez, Amara empezó a preguntarse si estaba protegiendo a Elena o protegiéndose a sí misma. No tuvo una respuesta esa noche, pero la pregunta se quedó. Tiago observó todo desde una distancia respetuosa. Al principio sintió algo parecido a los celos. Después entendió que no tenía derecho a sentirlos. Amara merecía esa tranquilidad, ese amor construido sin mentiras, sin ausencias. Una noche, mientras recogía a Elena, se quedó unos minutos en la puerta. Amara riendo en la cocina, Mateo ayudando con la tarea. Una familia funcionando con una armonía que él, años atrás, dejó escapar. Se permitió imaginar una versión distinta de su vida. Una donde esa cocina, esa risa, le pertenecían también a él. Pero esa versión nunca había existido. Solo existía la que él mismo construyó, decisión tras decisión, hasta llegar aquí como espectador. Tocó el timbre. Amara abrió con una sonrisa tranquila. «Elena, tu papá ya llegó». Elena corrió hacia él con el mismo entusiasmo de siempre, sin saber todo lo que ese instante significaba para su padre. Camino al auto, con Elena hablando de su tarea de ciencias, Tiago miró por el retrovisor la casa que se alejaba. Las luces encendidas, las siluetas moviéndose en la cocina, una vida completa funcionando sin él. En ese instante comprendió algo que llevaba tiempo evitando.
El peor error no fue la infidelidad, fue creer que siempre habría tiempo. Solo le quedaba construir algo distinto hacia adelante. Una relación honesta con su hija, un respeto real con Amara. Esa noche, después de dejar a Elena en casa de Amara, condujo hasta el mismo restaurante donde todo había terminado. No entró. Se quedó afuera mirando las luces a través de la ventana. La misma mesa, quizás, donde una alianza había girado hasta detenerse frente a él. Encendió el auto y se fue, sin mirar atrás. Años después, Tiago volvió a escuchar, en su memoria, el sonido de la alianza girando sobre la mesa. Una vuelta, 2, 3. En ese momento, creyó que ganaba algo. Esa noche, no ganó nada. Perdió, en silencio, la mejor parte de su vida. Si esta historia te tocó de alguna manera, cuéntanos en los comentarios qué parte sentiste más cercana a tu propia vida. Nunca es demasiado tarde para elegir bien, hasta que de pronto lo es.